Juan Cheput, analista político, es congresista de la República, ministro de Estado, y un hombre político con mucha experiencia que conoce precisamente Alianza para el Progreso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado ministro Juan Cheput. Joel Quesada le saluda. Bienvenido a Sol TV. Muy buenas tardes, Joel. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. ¿Quiénes son esas bancadas o qué bancadas son las amigas, las aliadas del gobierno de Dina Boluarte? La presidenta ha sido muy enfática en señalar este tema. Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que en política, y sobre todo en política de Estado, no existen las amistades. Y existe el interés común en función del beneficio del país. Y eso lleva, en algunos casos, a profundas discrepancias. No puede haber amigos en políticas, sobre todo cuando de por medio está alguna medida que pueda ser oprobiosa para la ciudadanía. Por ejemplo, si tenemos una presidenta que comete actos de corrupción, lo que procede por el bien del país es que los parlamentarios la fiscalicen, no que la blinden como amigos. Si vemos que el gobierno satisfactoriamente se congratula con el aumento de sueldo que se han hecho los parlamentarios en lugar de cuestionarlos cuando va en contra de una propia medida, un decreto supremo del gobierno donde dice que tiene que haber austeridad, allí tiene que salir el jefe de Estado a criticar a las bancadas que han hecho eso, y uno no se debe comportar como amigo. Lo que estamos viendo es una política chicha, una política sin sentido, una política que no entiende lo que es el control de poderes. Acá a los parlamentarios les gusta la plata como caramelo y se dan aumentos de sueldo sin que nadie los critique. Y eso es oprobioso. No están para ser amigos, ni guayquis ni tonterías de por medio. Están para controlarse mutuamente. Ese es el sentido de la democracia, el control cruzado de poderes. Por eso es, estimado Joel, que tenemos que el Congreso saca una ley, la presidenta la observa y el Congreso se zurra en la presidenta, ¿no? e impone la ley, ¿no? Por insistencia. Y el Congreso no dice nada. Y perdón, la presidenta no dice nada porque son amigos. No, pues, esa no es la política. Por eso es que hay este desorden, este caos, esta involución por este tipo de parlamentario chicha y obviamente gobierno absolutamente incompetente. ¿Este es un parlamento chicha? Por supuesto, peor aún. Acabamos de escuchar a una persona que tiene oficio político hablando cosas por justificar un comportamiento indebido. Hablan de la institucionalidad, de la gobernabilidad. ¿Saben lo que es institucionalidad? Son reglas de juego permanente. ¿Saben lo que es gobernabilidad? Conseguir el equilibrio entre los poderes para generar beneficios para el país. Gobernabilidad no es complicidad. Institucionalidad no es hacer lo que se me da la gana y permitirlo. Ahora, en esto último que usted acaba de decir, ¿hay complicidad de APP, de la bancada de APP en ciertos... De todas las bancadas, de todas. De todas, sin excepción. Acá el único interés común que hay entre el gobierno y las bancadas es garantizar quedarse hasta el 2026. Y ahora, con este aumento de sueldo, he visto más temprano declaraciones penosas también del defensor del pueblo, pero ya ese es otro tema. Así es. Con este aumento de sueldo, se van a querer quedar con mayor razón hasta el año 2026. No están pensando en el país, están pensando en sus intereses. Yo no te investigo, yo dejo que te aumentes el sueldo. Eso no es amistad, eso es complicidad. Así de simple. Porque ¿de dónde está la plata, estimado Joel, para que se puedan aumentar de sueldo? Del ministro de Economía, que da partidas extraordinarias a un Congreso que no lo merece. Hemos visto que le dieron 500 millones para aumentos de sueldos, hemos visto que le han dado millones adicionales para los bonos y ahora otro tanto para que se aumenten de sueldo. Ese es un insulto al país. Para seguir el tema de los huayquis, ¿no? Lo que acabamos de escuchar en vivo de Eduardo Salguana, él ha dicho de que no son amigos, son aliados de la gobernabilidad. Pero yo quería analizar ya al personaje, al líder de Alianza para el Progreso. Lo hemos visto muy cercano, ¿no? A Martín Vizcarra en fotografías, luego con Francisco Sagasti, luego con Pedro Castillo y ahora con Dina Boluarte. ¿Cuál es el papel de César Acuña con estos diferentes gobiernos? ¿Hay intereses que protege o de verdad César Acuña piensa en los intereses de todos los peruanos? No, yo lamentablemente, mira, yo tengo mucho aprecio por César, pero primero está el Perú.
Ujú. No se puede tolerar una conducta de ese tipo en la cual se le perdona, se le condona toda a una presidenta absolutamente incompetente que nos está haciendo mucho daño. Está destruyendo el grado de inversión logrado con muchos años de esfuerzo, lo está destruyendo en un par de años. La crisis generalizada, la inseguridad. ¿Y por qué? Porque no existen bancadas que le digan que está equivocada, que le digan de que está en caída libre, que le exijan que corrija. Entonces, eso no es amistad. Esa cercanía al poder es conveniencia. Y una conveniencia dañina para los intereses del país. Y esto lo digo con mucha pena. ¿Hay una APP, conveniencia? Sí, sí. Continúa. APP lamentablemente está haciendo un papel penoso de comparsa, de alfombra de Dina Boluarte. Y eso es muy, muy triste para un partido que tiene una organización que tiene todo para ser una organización de punta a nivel nacional. Ver en lo que se ha convertido. ¿Y por qué? ¿Y por qué este papel de alfombra de Alianza para el Progreso Bueno, con que su están ministro? teniendo también, por si acaso, todos los partidos. Avanza País, el partido de López Aliaga está haciendo lo mismo. Un gran adulón también se ha convertido estos señores de los otros partidos, adulones permanentes, porque les dan un poquito de maíz, un poco de plata en sus presupuestos. Miren ustedes al señor López Aliaga criticando a los miembros del Consejo Fiscal, celebrando que saquen a Carlos Oliva. Eso es peor que lo que ha hecho César Acuña, peor, porque está condenando al país a una falta de conciencia crítica en materia económica y nos está condenando por muchos años adelante a una deuda que no merecemos. O sea, lo que está haciendo López Aliaga es peor. Entonces, acá los partidos, como se han convertido en funcionarios públicos, tanto Acuña como López Aliaga, necesitan del presupuesto público. Entonces, en lugar de cumplir un rol opositor, se convierten en adulones del gobierno. Mira, yo no me imagino a Alan García, Alejandro Toledo, pues de alcalde de Lima. No, ellos dejaron de ser presidentes y se convirtieron en opositores, por eso llegaron al poder. Estos señores se convierten en alcalde, en gobernador regional, y por lo tanto se convierten en dependientes del gobierno, de los presupuestos, y por eso no pueden cuestionar. Esta cercanía o esta simpatía de César Acuña con el gobierno de Dina Boluarte, ¿usted cree que le jugará mal de manera política para unos próximos comicios? Él tiene intenciones de, así lo niegue, ¿no?, de ser presidente algún día del país. Al partido en general, lo mismo va a pasar con López Aliaga. El partido en general, sean ellos o los partidos, van a sufrir las consecuencias de esta cercanía, de esta adulación permanente. Mira, a mí me entrevistan en las regiones del país todos los días. Acabo de estar en Piura, ¿ya? Y en Piura la gente cree que las personas que soportan este gobierno mediocre son pues López Aliaga, César Acuña, Somos Perú, Avanza País, Fuerza Popular. La derecha lo sostiene y por lo tanto crece las posibilidades de la izquierda porque la gente piensa que este gobierno es derechista, apoyado por las personas que he mencionado. Buen punto. Sí, sí, en efecto, ¿no? Bueno, pues, ¿estamos frente a un gobierno débil? Por supuesto. Un gobierno débil es un gobierno sumiso, es un gobierno que no puede cuestionar, es un gobierno que se tiene que callar la boca, es un gobierno que tiene que aceptar. Cuando el Congreso impone medidas en contra del país y los ministros se callan como vemos permanentemente y no hacen una pelea. Yo he sido ministro de Estado y cuando veía que el Congreso iba a hacer una barbaridad en materia de trabajo, me iba a la comisión y de la comisión me iba a los medios y decía, estos señores van a hacer una barbaridad y los ponía en jaque de tal forma que no podían seguir avanzando. Lo mismo hacían otros ministros. Yo recuerdo mucho a Carlos Ferrero, a Fernando Rospigliosi, formando opinión en contra del Congreso. ¿Tú qué ves ahorita? Que los ministros celebran las barbaridades y luego de que han hecho barbaridades en el Congreso, salen todos resignados a decir, bueno, pues no queremos enfrentarnos, como acaba de decir el mismo premier. Para mí lo que ha hecho el premier Adriancén es una vergüenza. Cuando le dicen el tema de las AFPs, ¿qué es lo que señala? Es que hemos decidido no enfrentarnos al Congreso. Esa es la esencia de la democracia, Joel. Sí, de todas maneras. El enfrentamiento leal, la polémica. No ser sumiso. Este gobierno, por supuesto, que es débil. Bastante, ¿no? Bastante. Lamentable, ¿no? Para todos los peruanos que tengamos un gobierno débil, con una presidenta investigada,
Un gobierno débil y un Congreso que le gusta la plata como caramelo. Eso es lo que tenemos. La plata como cancha. ¿Y por qué cree usted que se quieren aumentar los sueldos los parlamentarios? ¿No? Yo también he estado escuchando muy atento temprano al defensor del pueblo, decía el defensor José Gutiérrez, yo lo debe conocer, ¿no? Parlamentario, fue congresista de Ollanta. Él decía de que no, pues, ¿no? Hace bastante tiempo no se han aumentado los sueldos a los congresistas, ¿no? Y que, ¿cómo es posible? ¿Por qué crees que se quieren aumentar en medio de este escenario de crisis? No tienen ni idea de lo que es la política y lo que en política se llama la percepción ciudadana. Después de los escándalos de la década del 90 con Montesinos, hubo un parlamento en el cual hubo un gran presidente del parlamento llamado Carlos Ferrero. ¿Y qué hizo Carlos Ferrero? El Congreso Fujimorista ganaba 18 sueldos, no 15, no 14, 18 sueldos. Mochó todos. Y se quedó 12 sueldos más las 2 gratificaciones de julio y agosto, perdón, de julio y diciembre hasta ahora. Anuló los bonos, todo. Ese es un gran presidente del Congreso. Luego vino Henry Peace y anuló estos bonos que ahora se dan. Año 2004. Y Carlos Ferrero 2001 y 2002. ¿Por qué? Porque la gente estaba indignada con los parlamentarios. Y ellos hicieron sintonía con la gente y en lugar de llenarse de plata, pusieron la política al servicio de la ciudadanía. ¿Y ahora qué hacen esos señores? No tienen sentido de trascendencia. Ellos lo que ven el Congreso como una chambita más, empezando por este pobre hombre que es defensor del pueblo, José Gutiérrez. Es el momento menos oportuno para aumentarse el sueldo. Un Congreso que tiene 83 investigados, un Congreso que tiene mochasueldos, un Congreso que ha hecho de la frivolidad un estilo, un Congreso con juergueros, un Congreso que tiene 2% de posibilidades de popularidad, no puede aumentarse el sueldo, pues. Así de simple, por un mínimo de respeto a la ciudadanía. No, y falta de visión, de criterio político, ¿no? Eso, de lo que es la perspectiva, la percepción de la gente. Waldemar Cerrón decía, lo hemos escuchado aquí en este programa decir, es por que como ha subido el costo de vida, ¿no? También hay que subir el sueldo a los congresistas, ¿no? Tenemos esta clase de respuestas. Y realmente la de Josué Gutiérrez, la más penosa del día, porque él como defensor del pueblo no tiene que sintonizar con los dueños del voto que lo han llevado ahí, sino tiene que sintonizar con lo que pide el pueblo. ¿Quieren aumento, señores? Den leyes para combatir la inseguridad, para mejorar la economía, para gerenciar mejor el país. En Piura, la gente dice, ¿qué ha pasado con esta ministra de Vivienda? Viene e inaugura cosas que no sirven para nada. Abandonada Piura. Y te hablo de Piura que fue ayer. O sea, la mediocridad de los ministros es absoluta y de los congresistas también. Y encima quieren aumento de sueldo. Ese es el panorama que tenemos. Muchísimas gracias, estimado congresista, ministro de Estado, Juan Cheput, por este contacto. Tú tienes la palabra. Muchísimas gracias y que tenga usted una buena tarde. Un gran abrazo. Bueno, pues,